El tema de hoy que voy a exponer es el delito de usurpación. Primero, tenemos que tener un concepto de lo que es usurpación. Sabemos que delito es la acción típica, antijurídica y culpable, pero en la usurpación sí o sí tiene que existir el dolo, es decir, la persona tiene que actuar con dolo. El sujeto activo tiene que actuar con dolo para que pueda cometer ese delito de usurpación. Esta persona puede arrebatar o hacerse dueño en el sentido de posesión, ¿no? En el sentido, tratar de poseer un bien inmueble, solo va a recaer sobre bienes inmuebles o derechos reales sobre posesión, ¿ya? Que tenga que haber posesión de bienes inmuebles. Esta persona, sujeto activo, va a realizar una conducta ilegítima para poder apoderarse de este bien inmueble o de esos reales, como ya le dije, ¿no? Que tengan que ver con el nuevo poseedor. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener un bien patrimonial o un bien económico. Ese sería el concepto de usurpación, el arrebatamiento a través de la violencia, de la amenaza, del engaño, valiéndose de X cosas con el fin de arrebatarte la posesión de un bien inmueble. Leemos, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, usurpación deriva del latín usurpation, que define a la acción y efecto de usurpar, lo cual consiste en apoderarse de una propiedad o de un derecho legítimamente que pertenece a otro. Continuamos. Aquí en la usurpación hay dos clases, la usurpación simple y la usurpación agravada. Vamos a tratar en un primer capítulo lo que es la usurpación simple y dejamos para un segundo capítulo lo que es la usurpación agravada. Este tema es un poquito amplio, por lo cual lo vamos a tratar de resumir. La usurpación simple, ¿por qué se llama usurpación simple? Porque van a tener que la persona, el sujeto agente, va a tener que realizar 4 conductas, o sea, cada una de ellas puede ser, no todas juntas, pero cada una de ellas puede haberla realizado. ¿Cuáles son esas conductas? El querer apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el sujeto activo, que no es posesionario del bien inmueble, allí también cabe que sea el propietario que quiere obtener otra vez la posesión que le dio a otra persona, ¿no? Que se lo dio legítimamente, pero ahora quiere recuperar esa posesión. Por eso se dice que puede ser una persona ajena o también el propietario. ¿Qué hace? Esta persona que no tiene la posesión va a tratar de obtener la posesión ya sea en parte o en todo. ¿Y qué hace? Tiene que destruir o alterar los linderos que delimitan ese bien inmueble. De esta forma está cumpliendo con esta conducta, por lo cual comete el delito de usurpación. La otra conducta, el que con violencia, amenaza o engaño, abuso de confianza, va a despojar, arrebatar de forma total o parcial la posesión o tenencia de un bien inmueble o del ejercicio real de un derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto activo, como ya hemos dicho, una persona ajena o puede ser el mismo propietario, se vale de engaños o quizás con la violencia, golpes, ¿no? Con violencia, golpes, abuso de confianza puede ser que es mi amigo o esa persona ya tiene confianza conmigo porque me conoce, lo engaño con el fin de sacarlo de la posición y yo ingreso allí de forma ilegítima, ingreso allí y ya no quiero salir, no lo quiero dejar ingresar. Por lo tanto, esta persona ya no va a poder acceder al bien inmueble y yo quiero poseer el bien inmueble. Aquí también se comete el delito de usurpación simple. La tercera conducta, el sujeto activo tiene que actuar
con violencia o amenaza, pero para perturbar la posesión de un inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto activo, ¿qué va a realizar? Va a perturbar la paz, la pacificación de la posesión del bien inmueble que tiene una determinada persona, la que tiene la posesión inmediata en ese momento, ¿no? Hay una persona en un determinado bien inmueble y viene otra, empieza a hacerte amenazas, lanzarte palabras groseras o simplemente te arrebata, empieza a decirte cosas inapropiadas con el fin de violentarte la pacificación, ¿no? La tranquilidad que tú tienes de la posesión. Aquí la conducta es delito de usurpación simple cuando están atentando contra la paz del ejercicio de la posesión. Allí se configura el delito de usurpación simple bajo esa modalidad, la tercera modalidad. La cuarta modalidad, el que ilegítimamente ingresa a un inmueble mediante actos ocultos en ausencia del poseedor o con precauciones para asegurarse del desconocimiento de quien tenga derecho a oponerse. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto activo va a ingresar al bien inmueble, pero cuando el poseedor o las personas que legítimamente pueden repeler el ingreso de otros, ¿no? No están. Entonces, el agente activo se vale de la ausencia o ingresa de forma oculta, que nadie lo vea. ¿Para qué? Para poder ingresar y ser ellos el posesionario. La violencia a la que se refiere los numerales 2 y 3 se ejerce tanto sobre las personas como sobre los bienes. ¿Por qué se menciona esto? Porque anteriormente se veía en la doctrina y también en el ejercicio de la resolución de casos que para la usurpación simple solamente se necesitaba la violencia sobre las cosas, sobre el bien inmueble, pero con las posteriores modificaciones que ha tenido este artículo de la usurpación, se dio a conocer que la violencia va a recaer sobre las personas y también sobre los bienes inmuebles. ¿Cuándo cae la violencia sobre las personas? Cuando se está utilizando la violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza. Allí está cayendo lo que es la violencia sobre las personas. Así que el delito de usurpación se configura ya sea cuando se ha ejercido violencia sobre las personas o sobre las cosas, con el fin de obtener la posesión. Tipicidad subjetiva. Todo el mundo sabe que hablamos de tipicidad subjetiva cuando nos referimos al dolo o la culpa, ¿verdad? Por lo cual, en este tipo de delito, se necesita que el sujeto agente actúe con dolo, mas no cabe la culpa. ¿Qué quiero decir con esto? Si el sujeto agente actuó con culpa, o sea, desconoce que está cometiendo el delito, él piensa que está actuando de acuerdo a derecho o simplemente es una persona con anomalías psíquicas que desconoce, entonces está actuando con culpa y también con causa de justificación, ¿verdad? Con causas de exculpación. Porque si es una persona con anomalías psíquicas, no podemos sancionarlos. Obviamente está exento de responsabilidad penal. Por eso se dice que tiene que actuar a título de dolo. La Corte Suprema, en el recurso de nulidad número 1691 del 2017, Junín, ha desarrollado la configuración de la tipicidad subjetiva del delito de usurpación. Aquí les he señalado en la diapositiva que la Sala Penal Permanente ha señalado que el elemento subjetivo del delito de usurpación dependerá de la modalidad que prevén los 4 incisos del artículo 202 del Código Penal. Esto es apropiación, despojo o turbación o desposesión. Pero todas estas conductas que señala el presente recurso de nulidad
todas tienen que haber actuado a título de dolo. El agente activo no puede haber actuado a título de culpa, porque si actúa con culpa, entonces ya no estaría cometiendo el delito de usurpación simple o el delito de usurpación agravada, como sea, porque ambos, tanto el simple como el agravado, requieren que el agente activo actúe a título de dolo. Tipicidad objetiva. La tipicidad objetiva consiste en la violencia sobre las cosas o sobre las personas de un bien inmueble para ocupar un bien inmueble ajeno o usurpar un derecho real inmobiliario ajeno. Solo aquellos bienes que tienen la calidad de inmueble son susceptibles de ser usurpados. Jurídicamente es imposible usurpar un bien mueble. ¿Qué quiere decir esto? Que la tipicidad objetiva, la conducta consiste en que la violencia recaiga o bien sobre las cosas o bien sobre las personas, pero para conseguir la posesión de un bien inmueble. Y la persona o agente activo va a ser una persona ajena o puede ser el mismo propietario, como lo voy a explicar más adelante. El bien jurídico protegido va a ser el uso y disfrute de la posesión, que es una de las características, uno de los poderes que te otorga la propiedad. ¿Cuáles son esos poderes? Esencialmente el uso y disfrute de la propiedad. No se necesita que la propiedad sea legal, no importa que seas poseedor precario, no importa, pero lo importante es que tú estés allí en el bien poseyéndolo de forma directa, allí estés tú, y alguien viene y te lo arrebata. O hayas tenido la posesión mediata, no haya nadie dentro de tu domicilio, ¿no? Y viene otra persona y te arrebata esa posesión mediata. También se puede dar casos así, que te arrebatan la posesión mediata, para ellos controlarlos, para ellos alquilarlos, o qué sé yo, puede hacer otra cosa, ¿no? Venderlos también. También puede ocurrir esos casos, y allí se está protegiendo lo que es el uso y disfrute de la posesión. El autor Salinas Siccha Ramiro dice que el derecho de propiedad también se protege con la figura de la usurpación, pero con la condición de que vaya acompañado del derecho real de la posesión. Sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo del delito de usurpación simple? El delito de usurpación simple puede cometerlo tanto la persona jurídica o una persona natural. No hay ningún problema. El sujeto activo va a ser merecedor de una sanción. Con respecto a las personas naturales, estas tienen que ser mayores de edad, ya que sabemos que las personas menores de edad cometen faltas, más no delitos. Además de esto, esta persona mayor de edad no tiene que tener anomalías psíquicas, porque si no, estaría exento de responsabilidad penal. Eso ya lo sabemos porque lo encontramos en el artículo 20 del Código Penal. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el sujeto activo tiene que ser una persona capaz, mayor de edad, sin anomalías psíquicas, y también puede ser una persona jurídica. ¿Cuándo se da que una persona jurídica sea sujeto activo? El ejemplo más clásico son las asociaciones. Hay asociaciones, grupos de personas que se encargan de apropiarse de grandes terrenos, no solamente de uno, sino de varios terrenos, el tráfico de terrenos, el conocido tráfico de terrenos. Puede ser también que no estén dedicados al tráfico de terrenos, pero sea un grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas que son asociaciones o unas personas jurídicas X, pero son un grupo de personas que se apropian de determinados bienes, pero en el caso de cuando ya son asociaciones, cuando son grupos más grandes, estas personas ya no van a estar en el delito de usurpación simple, sino pasan al delito de agravados, porque ya son un grupo de personas. Pero más o menos les estoy explicando que lo que son las personas jurídicas también pueden cometer el delito de usurpación. Haciendo la aclaración
de que cuando ya es una persona jurídica, un grupo de personas, ya lo vamos a poner en el delito de usurpación agravada, haciendo esa salvedad. Aquí leemos el concepto, la apreciación del autor Salinas Yo tengo Sicha desenchufado. Ramiro. Por favor, apaguen sus audios. El autor Salinas Sicha Ramiro menciona que puede ser cualquier persona o incluso el verdadero propietario, como ya lo expliqué más adelante. Aquí vemos que haciendo uso de los medios típicos de la usurpación, o sea, de las 4 conductas que mencioné hace unos momentos, despoja o perturba el tranquilo disfrute de la persona que tiene la posesión del inmueble. Sujeto pasivo. ¿Quiénes pueden ser los sujetos pasivos? También puede ser una persona jurídica y también puede ser una persona natural. No importa si es una persona mayor o menor de edad, no importa si tiene o no anomalías psíquicas. Todas estas personas pueden ser susceptibles del despojo de la posesión, del arrebato de la posesión, ¿no? A través del engaño, la violencia, etc. Entonces, ellos son sujetos pasivos. Y nada más, también quiero hacer una salvedad que sujeto pasivo, dentro de las personas jurídicas podemos mencionar, o instituciones jurídicas podemos mencionar al Estado. El Estado también puede ser sujeto pasivo. ¿Por qué? Pero ya más o menos los vamos a irse para separarlo. Con respecto al tema de que el sujeto pasivo es el Estado, los separamos y vamos a lo que es delito de usurpación agravada. Solo cuando el sujeto pasivo es el Estado, entra al delito de usurpación agravada, porque estás atentando contra los bienes del Estado. Obrar por mandato de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una resolución judicial en la cual se me ordena que yo puedo recuperar la posesión, supuestamente, ¿no? Por ejemplo, obtuve, mi poseedor precario, pasa el caso, mi poseedor precario es mi inquilino, no me pagó, imaginemos 2 años, hago un proceso judicial para poder recuperar la posesión y sale la resolución de que voy a recuperar la posesión, pero todavía no le hago lo que es el desalojo, todavía no le he pedido el desalojo. Como todavía no tengo el desalojo y yo tengo a mi favor lo que es que recuperé la posesión, con esa resolución yo voy y lo saco. Lo saco de forma violenta, o quizás con amenazas, o quizás con engaños, pero lo saco de la posesión. Allí también estoy realizando lo que es el delito de usurpación simple. ¿Por qué? Porque tengo que allí tramitar el desalojo para poder obtener, para poder sacar a este poseedor precario, para poder sacarlo de mi bien inmueble. Esa es la única forma, porque también el propietario puede cometer el delito de usurpación simple. La otra causa de justificación es el consentimiento del titular. ¿Cuándo se ve esto? Consentimiento del titular es que la persona X, por ejemplo, Juanito tiene la posesión del bien inmueble, y yo ingreso allí y me deja poseer una parte del bien. ¿Qué quiere decir? Que allí él ya me está dando su consentimiento. Yo salgo y otra vez quiero ingresar, pero él ya no me quiere dejar ingresar. Dice que ya no quiere permitir que yo siga siendo posesionario de esa partecita que él me dio su consentimiento, por lo cual él no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque él ya me dio su consentimiento. Ya tengo mis cosas allí, ya estoy durmiendo en ese lugar, por lo tanto, yo tengo el consentimiento del titular. No cabe allí que Juanito, que es el poseedor de todo, que Juanito me denuncia a mí por delito de usurpación. ¿Por qué? Porque yo tengo el consentimiento de él. Por lo tanto, mi conducta está dentro de una causa de justificación que elimina la antijuricidad. Al eliminar la antijuricidad,
yo no estaría cometiendo el delito de usurpación simple. Culpabilidad. El autor Salinas Siccha Ramiro menciona que es factible que se presenten supuestos de error de prohibición, que se dan los casos en que la persona cree tener el derecho de poder despojar a la otra persona que tiene la posesión del bien y que la está ejerciendo en estas cosas. Quizás porque yo pienso, un ejemplo, yo tengo una determinada cantidad de terreno y yo creo que mi posesión llega más allá de los linderos que él ha delimitado. Supuestamente yo creo. Porque quizás me dijeron que mis padres tienen la posesión unos metros más allá, por lo cual yo altero los terrenos de mi vecino porque creo que también esa parte de mi vecino que él tiene, unos metros más que tiene mi vecino, me pertenece. Estoy actuando bajo un error. Otro caso de error es cuando el propietario, por ser propietario, piensa que si mi poseedor, mi inquilino, mi arrendador no me paga, por ser propietario él, tiene el poder, el derecho de sacar al poseedor de forma violenta. Según él, ¿no? El propietario cree tener ese derecho, pero no. Legalmente el propietario no puede hacer eso, tiene que iniciar un proceso legal de desalojo. Tentativa. Este delito de usurpación simple sí cabe la tentativa. El delito de usurpación simple puede quedar en el grado de tentativa cuando el agente está preparando, inicia todos los actos, las conductas de la usurpación, pero queda inconcluso porque llega la policía. Estoy destruyendo los linderos para ingresar y justamente llega la policía. Allí el delito de usurpación simple ha quedado en tentativa. ¿Por qué? Porque se interrumpió, no por mi voluntad, sino por una fuerza externa, en este caso, la policía. Consumación. Con respecto a la consumación del delito de usurpación simple, en el inciso 1, específicamente, de la conducta del inciso 1 del artículo 202 del Código Penal, vamos a observar que se consuma con la total destrucción o alteración de los linderos del bien inmueble. Basta acreditar que la gente destruyó o alteró esos linderos, pero el fin de él era apropiarse del bien, ser el nuevo posesionario del bien, ya sea para lograr obtener un beneficio patrimonial o un beneficio económico. Pero ese era su fin, ¿no? Cuando destruye de forma total lo que es el cerco o la delimitación que yo haya puesto, está consumando el delito de usurpación simple. Con respecto al inciso 2 del artículo 202 del Código Penal, se consuma cuando se logra el real despoje total o parcial de la posesión, la tenencia o el ejercicio real de un derecho, utilizando violencia, engaño, amenaza o abuso de confianza. Como ya señalé más adelante, este delito se consuma hacia el bien que está siendo poseído por una determinada persona y yo utilizo la violencia, malas palabras, agresiones en contra de la persona, en contra de las cosas, en contra de la puerta, golpes, ¿no? Patadas, manotazos, o utilizo la amenaza, amenaza ya sea contra ellos, contra sus familiares, con el fin de que me dejen poseer el bien, o quizás con engaños, abuso de confianza, ¿no? ¿Para qué? Para poder lograr ser yo el nuevo posesionario y quitarle la posesión a esta otra persona. Con respecto al inciso 3 del mismo artículo 202, se consuma cuando se perturba la pacificidad de la posesión de quien la ostenta en ese momento. Como ya lo señalé también, tiene que interrumpir la paz de la posesión. El poseedor está dentro del domicilio, o quizás ha dejado a sus familiares dentro del domicilio. Está en paz todo, pero
de forma brusca e inesperada llega una persona ajena o quizás el mismo propietario y empieza a interrumpir mi paz de la posesión. Allí también está consumándose el delito de usurpación. Respecto al inciso 4 del morticar al inmueble mediante actos ocultos. No se encuentra el posesionario, no se de la posesión y la persona ajena o el propietario que no tienen la posesión ingresan aprovechándose de que no hay nadie mediante actos ocultos. Se está consumando allí lo que es el delito de usurpación simple. La penalidad con respecto al delito de usurpación simple es no menor de 2 ni mayor de 5 años. El plazo para interponer la denuncia de usurpación simple tiene que ver con el tema de la prescripción extraordinaria. Las modalidades de la usurpación son 4. Apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruir o alterar los linderos del mismo, como ya les había explicado anteriormente. Yo ingreso al bien inmueble, pero estoy destruyendo, para lograr ingresar, destruyo lo que es el cerco que está delimitando el territorio del bien inmueble. Lo destruyo totalmente para apropiarme de todo o parte de ese bien inmueble o de ese terreno, como ustedes quieran llamarlo. Esa es una modalidad. La otra modalidad que también ya les había explicado un poco es cuando utilizo la violencia, amenaza o engaño o abuso de confianza para lograr quitarle la posesión a la otra persona que está en ese momento en el domicilio, en el bien inmueble. La otra conducta, la siguiente modalidad, es que utilizo la violencia o amenaza, pero perturbo la paz del que está ejerciendo la posesión. Y la última modalidad es cuando el sujeto activo ingresa mediante actos ocultos, y cuando el poseedor está ausente o las personas que ha dejado a cargo están ausentes. ¿Por qué? Para que éstas no puedan repeler el ingreso de una persona ajena, ¿no? Para que me arrebate la posesión. Entonces, como no hay nadie, es fácil de que el sujeto activo pueda obtener la posesión de forma ilegítima. Esas son las 4 modalidades de la usurpación simple. La usurpación agravada es un tema un poquito más amplio, ya que tiene 11 conductas, y este artículo lo encontramos en el artículo 204.